¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Qué bueno, me alegra mucho. ¿En su casa, en Sopetrán? Sí, Ah, bueno. ¿Cuándo llegó de viaje? llegué ayer, creo, o antier, no recuerdo bien. Excelente. Empecemos por ahí. Cuénteme, ¿cuál fue ese concurso en el que participó? ¿Cómo le fue? ¿En dónde fue? ¿Y cuál fue el resultado de este viaje? Bueno, el viaje lo realicé a la ciudad de Barranquilla. eh, Fue una convocatoria que recibí a partir de la editorial Mi Máquina de Escribir. Eh, Fui nominado a Mejor Escritor porque yo estoy con esa editorial, voy a sacar mi tercer libro. Entonces, por eso me nominaron a Mejor Escritor dentro de esa edición, que era la sexta edición. Pasé maravilloso, un evento espectacular, donde nos rodeamos muchos autores, escritores de diferentes países como Chile, Venezuela, México, Estados Unidos, Puerto Rico. Entonces, fue una velada excelente al lado del mar y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en el primer lugar, porque la convocatoria era a través de votaciones donde mis amigos, mis familiares estuvieron votando. Entonces, gané, gracias a Dios, ese concurso. Qué bueno, muchas felicitaciones. Y usted Gracias. nos estaba diciendo que va para su tercer libro. Eh, Cuéntenos un poco del primero, del segundo y del tercero. Bueno, el primer libro se llama Versos de Amor con la editorial ITA, editorial. También es de poesía. Mi segundo libro se llama Enamorados, es poesía libre. Y este tercer libro es también relatos, ensayos críticos y novelas, crónicas, en el que estoy con otros autores de esos países que le mencioné. Entonces va a salir tipo en junio, julio estará saliendo a la venta. Muy bien, para mí usted es el joven, un joven escritor, Santiago, pero también me llama la atención que usted se autodefine, además de escritor, como creador digital. Para usted es una cosa, la otra o ambas. Ambas. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que no solamente los escritores hacemos en papel, ahora la tecnología nos ha permitido crear, de forma virtual o más específicamente como lo hago en videopoemas, en cosas más visuales, que los escritores y los lectores puedan unirse en las conversaciones. ¿Cierto? Entonces, me parece súper importante pues que Facebook ha permitido estar como creador digital y creador digital de contenido, no solamente de risa. En este caso mi temática no es risa, sino más que todo, eh, aportar un apoyo emocional a las personas en cuanto a la tristeza, el amor, el desamor y un sinfín de emociones que trato a través de mis temas, de mi poesía, de mis textos reflexivos, de mis frases, que todo está pues en ese material de Facebook. Muy interesante. Y sobre eso vamos a venir más adelante, pero en este momento, antes de que avancemos más, las personas que no lo conocen van a estarse preguntando ya esta etapa. ¿Quién es Santiago? ¿Es colombiano? ¿Es de qué país? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo estará conformada su familia? ¿Y cómo se inició en el mundo de la escritura? Bueno, Santiago Rodríguez Bustamante es un joven del municipio de Sopetrán, de la vereda La Otra Banda, orgullosamente sopetranero. Eh, Soy regente de farmacia como mi oficio y pues escritor, autodenominado escritor por la empírica. Y mi familia está compuesta por padre, madre, y tres hijos. Tengo dos hermanos, conmigo tres, y tengo un hermano gemelo dentro de esos hermanos.
Eh, sí, contarles que ha sido una experiencia súper maravillosa ser escritor. Es algo que muchas personas me dicen que no lo hace cualquiera. Y yo pienso que es un llamado de algo exterior o de una fuerza sobrenatural que nos permite expresar esos sentimientos en voces que no quieren hablar, por ejemplo, de la tristeza, de la pena, del desamor, de esas cosas. Muy bien. Y algo que me llama mucho la atención es el género que usted, o los géneros. Ya usted nos habló de, por ejemplo, la poesía. ¿Ese es su género principal o hay otro? Bueno, al principio yo empecé con cuentería. Cuando empecé muy pequeño, me gustó escribir desde pequeño, pues en la institución donde estaba. Participé en muchos cursos de la gobernación y participé en cursos de la biblioteca municipal. Entonces, mi primer encuentro con la escritura fue cuentería. Luego me fui enamorando de la poesía, en especial la poesía libre o de verso libre, espontáneo. Entonces, fue ahí donde incursioné sobre él. Mi proyecto de escritura se llama Santiago Pualo. Eh, o bien saben, todo escritor tiene un seudónimo, entonces se lo escogí para mí y pues ha tenido tiene mucho reconocimiento últimamente, que pues doy gracias a Dios por ello, que, que lo he tenido, ese reconocimiento a través de la experiencia, a través de la disciplina, que creo que con la disciplina todo se puede lograr. Muy bien. Y a propósito de su seudónimo, ¿cómo lo encuentran a usted? ¿En qué plataformas y cómo lo encuentran? Bueno, principalmente en Facebook, donde publico todos los días como Santiago Bustamante, en Instagram como Santiago Boots02, BUST02, también en TikTok como Bustama01 y también en mi blog personal como www.santiagopualo.wordpress.com. Esas serían como las principales y en YouTube como Santiago Pualo. Pualo se escribe con P-U-L-H-O. Muy Pualo. bien, excelente. Santiago, ahora sí retomemos lo que estábamos hablando de creador digital. En una época donde la industria del entretenimiento ha cobrado tanto auge y se ha renovado, ha evolucionado. Por ejemplo, hace 10 años no se veía todo lo que era el chiste, el meme, el humor, de todos los colores, ¿cierto? Incluyendo el negro, de doble sentido, como formas que usan este despertar tecnológico para su difusión y realmente ha tenido mucha acogida. Entonces, muchas personas sueñan con ser creadores digitales, pero precisamente lo que la corriente muestra, lo que más jala, que es el chiste, que es el humor, que es la broma, en fin. Eh, ¿Por qué Santiago tomó otro rumbo como creador digital? Bueno, digamos que es de acuerdo a la personalidad y mi personalidad en el ámbito de la era digital no considero que sea el chiste, sino que lo escogí porque además de que mi fuerte es la escritura, siento que puedo dejar en el mundo entiéndase como las personas que están a mi alrededor y los lectores que me pueden leer o ver, huella, una huella significativa en lo que es el apoyo emocional. Las personas se identifican conmigo al leerme, al decir, con esta poesía encontré que debo cambiar, con esta poesía encontré que debo perdonar y con esta poesía encontré algo que hace mucho tiempo quería decir, pero que no lo dije por miedo, por pena o por decepción. Entonces, digamos que escogí otro rumbo diferente que al principio fue muy difícil ir teniendo público porque no todas las personas les gusta leer y si van a leer que sea
un texto muy corto. Entonces eso hace que a nosotros como escritores nos innovemos y nos enfrentemos a esta era digital donde todo es visual. Entonces pienso que eso es como por lo que me decidí y que me siento seguro de hacerlo y que todo lo que he aprendido también en personas que me han ayudado a comprender más que todo la psicología, que es lo que me gusta a mí también, la parte psicológica, entender las relaciones humanas. Muy bien, excelente. Y para profundizar más este asunto, cuéntenos si profesa alguna creencia, cuál, y en este sentido, cuáles son los valores y principios que gobiernan su vida. Bueno, yo soy cristiano, respetando a todos mis lectores y a todas las personas que me verán el día de hoy. Eh, confieso la religión cristiana, soy de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional y valoro también todas las personas que no creen, porque es un derecho también no creer, y las personas que son de otras iglesias. En ese sentido, los valores que están sobre mí o que están más acogidos son el respeto hacia las personas, la tolerancia, la empatía con los demás y muy importante, el ayudar a creer a otras personas en algo o en alguien o en un ser, en lo que ellos manifiesten que es lo mejor para ellos, pero lo importante es creer en algo que se manifieste. Muy bien, nos alegra mucho conocer más de usted. Eh, Aprovechemos y en este momento vamos a pensar en esas personas que ya lo conocen hace años, que han leído sus poemas. Vamos a enfocarnos en ellos y esas personas que ya conocen tanto de usted, ¿qué les podría decir a ellos? Porque ellos van a decir, todo eso ya yo lo sabía. Algo nuevo. ¿Qué nuevo les pudiera decir a esas personas que ya lo conocen? De Santiago. A esas personas que ya me conocen y que han visto mi trayectoria, primero que todo le doy gracias a ellos, porque sin su ayuda, sin su apoyo a través de redes sociales, a través de los comentarios que me dejan, a través de las reacciones, han sido de mucho valor para mí, para continuar y seguir creyendo que soy capaz en un mundo que no cree en la escritura, porque bien lo decía Walt Whitman, no dejes de creer que las palabras y las poesías pueden cambiar el mundo. Y este es mi momento de cambiar el mundo, los tonos grises y el mundo, como lo venía diciendo, el mundo son las personas que están a mi alrededor. Y para las personas que me conocen, que ya han visto mi trayectoria, les quiero dejar en claro que por muchas cosas que me sucedan, por muchas cosas que estén indiferentes o que estén en contra de algún momento de mi vida, seguiré creyendo que la palabra y la poesía puede cambiar el mundo. Muy bien. Santiago, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Usted sabe que somos una ONG colombiana que se proyecta a nivel global y que nuestro tema principal es la promoción del diálogo y la armonía interreligiosa. Tenemos tres líneas estratégicas que es la educación transformacional, el impacto cultural y el diálogo. Esta entrevista se enmarca dentro de nuestra línea estratégica de educación. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una conversación de valor, son narrativas que dan esperanza. Eh, Aprovechando ese talento que Dios le ha dado y con eso que le acabo de decir, eh, ¿qué versos usted pudiera improvisar que tengan que ver con la misión principal de esta fundación y con una de las líneas estratégicas que por medio de este diálogo de valor eh, estamos aportando, como es la educación? Ok, versos que me lleguen en ese momento y que sé que el sentimiento principal es el amor, que está en todos, con todos y sobre todo, porque el amor es un sentimiento grande, profundo, en el cual nos podemos desarrollar, en el cual
podemos perdonar con él, en el cual motiva a amar a otras personas. Entonces, yo diría que también es de mi autoría, que ahora lo recuerdo, dice, amor y amar es el arma del poeta y la tinta del escritor. Es como colibrí las flores y como alimento del trovador. Es como la leve brisa del rocío y como la ribera del río en su esplendor. Amor y amar serán siempre eternos. Nadie puede escapar, nadie puede rehusarse. mucho talento, mi admiración. Cuando Gracias. usted se presentó, no recuerdo si usted dijo la edad, porque No, usted es un joven. ¿Cuál es su edad? tengo 28 años. Un joven con mucho futuro, que apenas está iniciando este camino, este recorrido, que sé que siempre va a ser de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. No paramos de aprender. Para mí ha sido un gusto, un placer. Estoy muy agradecido por haber conversado con usted y usted va a tener el honor de cerrar esta entrevista. Ok, muchas gracias por la invitación y informativo. Gracias a esa ONG que también ayuda a personas como yo a entender sobre las cuestiones religiosas y también sobre la educación. Y queda sino agradecer, invitarlos a que la poesía sí nos puede cambiar, a que la poesía puede ayudar con una sola lectura, encontrarnos e identificarnos y saber hacia dónde vamos, más que todo con la psicología que impregno en mis textos y que nos ayuda a perdonar, a mirar hacia el pasado, quitando miedos y odios y mirar hacia el futuro, creciendo personalmente.